Learning. ¿Qué vamos a usar en la práctica? Con todos estos conceptos, ¿con qué lo vamos a acompañar? Específicamente con tres niveles de tres layers tecnológicos que van a estar presentes con lo que vamos a ver ahora más. Muy en la base va a estar una implementación que se llama TensorFlow, que fue creado por Google Brain, es un producto open source que liberó hace unos años Google, que son su trabajo básico más de bajo nivel para generar modelos que trabajen con redes multicapa. Por sobre eso vamos a utilizar una librería que se llama Keras, que directamente utiliza TensorFlow, o sea que no vamos a tener que usar TensorFlow directamente. Por supuesto que el que requiera tener más velocidad y más flexibilidad para desarrollar y entrenar redes, uno podría utilizar directamente TensorFlow, pero no es necesario. Si uno hace cosas un poco más estandarizadas, uno puede utilizar Keras, que utiliza ya como en forma básica TensorFlow. Y por supuesto, arriba de Keras vamos a utilizar todo el entorno de que nos brinda R para hacer análisis de los datos. Esta interfase Keras, porque en el fondo es una interfase, es la interfase que va a haber entre R y TensorFlow, que es la que termina haciendo los cálculos, es realmente una interfase. Es una interfase, como dije antes, open source, o sea que en realidad uno la puede utilizar en cualquier proyecto de emprendimiento. Uno puede correrla si uno tiene una placa de procesamiento paralelo, la puede correr tranquilamente y se vuelve muchísimo más eficiente. Admite utilizar arquitecturas de modelos que son muy flexibles, donde yo puedo agregar capas, por ejemplo, capas convolucionales, lo vamos a ver más adelante, con regularización, capas de dropout. Eso lo voy a poder hacer todo con Keras. Y aparte es suficientemente flexible para si yo quiero cambiar el backend, o sea, el mecanismo que en definitiva hace los cálculos, y salirme de TensorFlow y quiero usar otros, también en definitiva lo puedo hacer. A mí me excede todo esto y yo estoy más que contento con TensorFlow, pero si uno fuera muy exquisito uno podría cambiar el backend y utilizar alguno otro. Por ejemplo, en particular, digamos, aquí está mencionado dos que son bastante importantes, pero no, insisto, a mí esto me excede. Esto ya lo discutimos antes. Y ahora vamos a hacer un repaso muy rápido, pero quedarnos en nuestra cabeza con qué es lo que ya sabemos a esta altura. Ya vimos modelos estadísticos como Projection Pursuit Regression que han tenido que tienen la capacidad de aprender, que son aproximadamente universales, y que logran aprender estas combinaciones de los features de entrada con diferentes propósitos. O sea, el modelo de Projection Pursuit Regression tenía esta característica de trabajar en forma paralela con diferentes combinaciones de las variables para terminar dando una predicción adecuada. Y discutimos un poquitito cómo se conseguían estas relaciones complejas entre variables, generando combinaciones lineales de las variables y después aplicándole transformaciones no lineales. Vimos este ejemplo particular y nos convencimos de alguna manera que uno podía generar de esta manera un aproximador universal y tener un modelo que fuera muy potente. Eso es lo que hacíamos con Projection Pursuit Regression. Vimos cómo la esencia básica de una red neuronal artificial. Pensamos un poquito en el modelo biológico de la neurona, que es una red neuronal, que es una neurona artificial, cómo integra estas combinaciones lineales de los features de entrada o de las capas previas, aplicando una función de activación, cómo terminamos encadenando diferentes capas en una red neuronal, y repasamos cómo en la práctica, dado una cierta función de pérdida, incluso con una penalización, cómo logramos estimar los pesos de la red neuronal, que en definitiva son los parámetros, y son los que nos permiten tener el modelo para poder después predecir las salidas. Y el algoritmo es un algoritmo que se llama backpropagation, que lo estuvimos repasando y se basa principalmente en utilizar esta noción de red, que es la idea de pensar que una red es una composición de funciones, donde la conexión de una capa con la subsiguiente es una composición de función,
Y en el fondo, una vez que uno tiene esta composición de funciones, si uno quiere calcular el gradiente de la función, lo que uno termina haciendo es aplicar la regla de la cadena. Aplicar la regla de la cadena para poder ver cómo cambia la función de pérdida en función del cambio del peso. Uno va viendo cómo cambia la función de pérdida en función de las capas, la última, la anterior, y así en función de las capas precedentes, hasta llegar hasta la estructura de pesos que a uno le interesa. Esta idea de aplicarla sucesivamente a la regla de la cadena se la llama backpropagation y es un método bastante efectivo y eficiente para poder calcular el gradiente. Y con ese gradiente nosotros vamos estimando los pesos. Empezamos con pesos aleatorios y vamos obteniendo actualizaciones de esos pesos hasta llegar a una estructura de pesos que tenga una buena performance de la salida y que sea parecida a los valores observados.